Imagínense un mundo consumido por el agua. Lluvias torrenciales azotan la tierra, los ríos se desbordan y olas gigantescas chocan contra las cimas de las montañas. Esto no es una escena de una película de desastres. Esta es la historia del Arca de Noé, un relato transmitido de generación en generación. Una historia de fe puesta a prueba, un mundo purificado y una promesa de renovación. La narración comienza con un mundo consumido por la maldad. La humanidad se había desviado del camino de la rectitud. Sus corazones llenos de codicia y violencia. La tierra estaba corrompida y una gran tristeza cayó sobre el Creador. Era una época de decadencia moral y un ajuste de cuentas estaba cerca. En medio del caos invasor, un hombre justo llamado Noé recibió un mensaje divino. Dios, afligido por el estado de la humanidad, decidió desatar un diluvio catastrófico sobre la tierra. Pero dentro de este decreto de destrucción había un rayo de esperanza, un plan para preservar la vida y comenzar de nuevo. Noé, un hombre de fe y obediencia inquebrantables, fue elegido para ser un instrumento de la voluntad de Dios. Se le encomendó la tarea de construir un arca inmensa, una embarcación capaz de resistir la tormenta inminente y salvaguardar las semillas de un nuevo comienzo. Este no era un barco ordinario. Debía ser un santuario para Noé, su familia y representantes de cada criatura viviente en la tierra. La magnitud de la tarea era inmensa. A Noé se le instruyó que construyera un arca de madera de gofer, un término debatido entre los estudiosos, y que la cubriera meticulosamente con brea para impermeabilizarla. Las dimensiones del arca eran específicas: 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, una estructura colosal para su época. Las instrucciones eran detalladas y precisas, describiendo la estructura interna del arca con 3 cubiertas y numerosos compartimentos. Esto no era simplemente una caja flotante, era una embarcación meticulosamente diseñada para albergar una colección diversa de animales y resistir la inundación más catastrófica imaginable. La construcción del arca ha fascinado durante mucho tiempo a historiadores, teólogos e ingenieros por igual. La magnitud de la embarcación, según el relato bíblico, plantea preguntas sobre las capacidades tecnológicas de las civilizaciones antiguas. ¿Podría una estructura de madera tan masiva realmente haber sido construida con las herramientas y el conocimiento disponibles en ese momento? Algunos argumentan que las dimensiones del arca, como se describen en la Biblia, eran simbólicas en lugar de literales. Sugieren que el poder de la historia reside en su significado alegórico, no en su precisión histórica. Otros, sin embargo, señalan descubrimientos arqueológicos y técnicas antiguas de construcción naval como evidencia de que la construcción de una embarcación de este tipo podría haber estado dentro del ámbito de lo posible. Es poco probable que el debate sobre la viabilidad del arca se resuelva definitivamente. Sin embargo, el poder perdurable de la historia reside en su exploración de la fe, la obediencia y la resistencia de la vida frente a probabilidades abrumadoras. A medida que el arca se acercaba a su finalización, los cielos se abrieron y comenzó a llover. Durante 40 días y 40 noches, el diluvio azotó, sumergiendo la tierra bajo un abismo acuoso. El arca, sacudida por las olas implacables, se convirtió en un faro de esperanza en medio del caos. Dentro del arca, Noé, su familia y los animales soportaron la tormenta. El crujir de la madera, el rugido del viento y el hedor de los desechos animales llenaban el aire. Era un ambiente confinado y desafiante, que probaba los límites de su resistencia física y emocional. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, mientras el arca flotaba sin rumbo sobre la faz del abismo. El mundo que una vez conocieron había desaparecido, tragado por las aguas implacables. Estaban suspendidos entre un pasado borrado y un futuro incierto. Han pasado siglos desde que las aguas del diluvio retrocedieron, y la historia del Arca de Noé ha pasado de ser un relato histórico a un cuento tejido en la trama de la mitología humana. Sin embargo, la búsqueda de evidencia tangible de la existencia del Arca continúa cautivando la imaginación. Numerosas expediciones se han aventurado en las escarpadas montañas de Ararat, la región donde, según la Biblia, el Arca llegó a descansar. Armados con tecnología moderna y una determinación inquebrantable,
Los exploradores han recorrido el terreno, buscando restos de la legendaria embarcación. Si bien se han descubierto anomalías y formaciones geológicas intrigantes, no se ha encontrado evidencia concluyente de la existencia del arca. El arca, al parecer, sigue siendo esquiva, sus secretos enterrados bajo capas de tiempo y sedimentos. La historia del Arca de Noé trasciende las fronteras culturales y religiosas. Resuena con personas de todo el mundo, hablando de una experiencia humana compartida de enfrentar desafíos abrumadores y emerger transformados. El arca se ha convertido en un potente símbolo de esperanza, resiliencia y la promesa de renovación. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. El mensaje de preservación y renacimiento de la historia es particularmente relevante en una era marcada por el cambio climático y la incertidumbre ambiental. Sirve como un poderoso recordatorio de la interconexión de todos los seres vivos y la importancia de salvaguardar el planeta. Si bien los debates sobre la historicidad del arca pueden continuar, el poder perdurable de la historia reside en su significado alegórico. Habla de la condición humana, nuestra capacidad tanto para la gran destrucción como para la profunda compasión. El diluvio, en muchas interpretaciones, simboliza una limpieza del mundo, un lavado de la corrupción y la maldad. El Arca de Noé, en este contexto, representa una vasija de esperanza, que lleva las semillas de un mundo más justo y compasivo. El mensaje de redención de la historia es particularmente conmovedor. Sugiere que incluso frente a nuestras fallas y defectos, siempre existe la posibilidad del perdón, la renovación y la oportunidad de comenzar de nuevo. La historia del Arca de Noé continúa resonando en el siglo XXI, quizás aún más a medida que lidiamos con las consecuencias del cambio climático y la degradación ambiental. La narrativa del diluvio sirve como un duro recordatorio del poder destructivo de la naturaleza y la importancia de respetar el delicado equilibrio de nuestro planeta. A medida que enfrentamos los desafíos de un planeta que se calienta, el aumento del nivel del mar y los desastres naturales cada vez más frecuentes, la historia del Arca de Noé adquiere una nueva urgencia. Nos obliga a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo natural y las decisiones que tomamos que impactan su futuro. El arca, en este contexto, puede verse como un símbolo de sostenibilidad y la preservación de la vida. Nos recuerda la interconexión de todos los seres vivos y la importancia de trabajar juntos para proteger el planeta que compartimos. La historia del Arca de Noé es, en última instancia, una historia sobre decisiones. Es una historia sobre las consecuencias de nuestras acciones y la importancia de escuchar nuestra conciencia. Es una historia que nos desafía a reflexionar sobre nuestros propios valores y cómo elegimos vivir nuestras vidas. A medida que navegamos por las complejidades del siglo XXI, la historia del Arca de Noé ofrece un mensaje atemporal de esperanza, resiliencia y la posibilidad de renovación. Nos recuerda que incluso frente a desafíos aparentemente insuperables, el espíritu humano tiene la capacidad de perdurar, de superar y de reconstruir. ¿Qué lecciones elegiremos aprender de la historia del Arca de Noé? ¿Cómo aplicaremos su mensaje de esperanza y resiliencia a los desafíos que enfrentamos en nuestro propio tiempo? Estas son preguntas que vale la pena considerar mientras trazamos nuestro rumbo hacia el futuro.